damos la bienvenida a nuestra iglesia, donde nuestra misión es proclamar a nuestra única esperanza, el Cristo crucificado. Bueno, hoy continuamos la miniserie que comenzamos el domingo pasado, Identidad, recordando quiénes somos. Estamos dedicando este mes a repasar nuestra identidad. Porque precisamente en este mes es que se empiezan a establecer las nuevas rutinas de la temporada de otoño. Nosotros regresamos de las vacaciones, regresamos al trabajo, los niños regresan a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando las rutinas se restablecen, esa es una buena oportunidad para que nosotros recalibremos, para que reconectemos con nuestra identidad y con nuestro compromiso como iglesia. Esa es la razón por la cual estamos teniendo esta serie. Así que por esa razón es clave que en primer lugar nosotros recordemos que, voy a hablar con un grupo en específico aquí, esté pendiente a ver si esto le aplica a usted. Es importante que recordemos que todos los que estamos en Cristo, ¿a quiénes aplica eso? Todos los que estamos en Cristo, todos los que creemos que la muerte de Jesús nos limpia de nuestros pecados. O sea, los que vivimos en fe y arrepentimiento. ¿Quiénes de ustedes son de ese grupo todavía? Bien. Bueno, los que somos parte de ese grupo, es importante que usted sepa, nosotros podemos decir con toda confianza que nosotros somos un pueblo que Dios ha llamado y formado a través del mensaje de la cruz. Eso somos nosotros. Pues una gran verdad en cuanto al sacrificio de la cruz es que ese sacrificio afecta nuestro destino eterno, pero como yo les dije la semana pasada, también afecta nuestro aquí y ahora. Por eso, mire, a medida que Dios nos vaya cambiando, a medida que Dios nos vaya conformando más a la imagen de Jesús, pues eso va a transformar la manera en que nosotros vivimos. La manera en que nosotros vivimos privadamente, con familiares y amigos, y el impacto que vamos a tener para con la comunidad. Así que por esa razón el domingo pasado anunciamos nuestra nueva misión. ¿Quién se la sabrá? Nuestra nueva misión es proclamar. ¿Qué es? Algo me dice que hicieron trampa. Proclamar a nuestra única esperanza, el Cristo crucificado. También hemos ajustado nuestra visión, que es similar a la que teníamos antes, ver a nuestras comunidades transformadas mediante la renovación de sus mentes por el poder del Evangelio para la gloria de Dios. Esa es nuestra nueva visión. Así que, ¿cómo vamos a implementar esa nueva misión y visión? Lo vamos a hacer a través de las 4 prácticas de un pueblo centrado en la cruz. Las 4 prácticas de un pueblo cruzcéntrico son adoración, proclamación, formación y dedicación. Esas van a ser nuestras 4 prácticas: adoración, proclamación, formación y dedicación. Pues el domingo pasado aprendimos lo que hace a un pueblo de adoración. Un pueblo de adoración es un pueblo que conoce a su Dios a través de la palabra. Un pueblo de adoración es un pueblo que canta al Señor, porque el Señor sí nos canta a reunirnos corporativamente, a cantarle con nuestras voces. Y Él se agrada de la voz de su pueblo cantándole. Hasta la mía le gusta. Un milagro del Señor. Así es. Conocer, cantar y cambiar. Todo eso es parte de nuestra adoración al Señor. Cuando a través del poder del Espíritu Santo Él nos transforma. Así que esta mañana les voy a hablar sobre lo que significa ser un pueblo de proclamación. Puedo pedirle que busquen en sus Biblias, en el libro de Filipenses, en una de las cartas del apóstol Pablo a una iglesia. Ahí dice Filipenses 3:8, no me hagan caso, vamos a hacerlo Filipenses 3:7 al 11. Si me hacen el favor, le voy a añadir un versito más. Pues mire, yo escogí este pasaje como el pasaje principal del sermón.
pero la verdad es que no solo hoy, sino a lo largo de esta serie, los sermones no van a estar llevando el estilo expositivo que nos caracteriza a nosotros. Hoy vamos a estar hablando más bien sobre el tema de proclamar el mensaje de salvación. Por eso yo quiero advertirles que voy a hacer uso de varios pasajes bíblicos. Vamos a estar dando vuelta de aquí para allá y puede que termine sintiéndose como una montañita rusa. Así que, bueno, en este pasaje a la carta a los Filipenses, Pablo está escribiendo a una de sus iglesias favoritas, porque ellos eran una iglesia fiel, una iglesia obediente, una iglesia generosa. Pues en esta sección el apóstol Pablo, que era un hombre hiper educado. Yo espero no estar hablando de nadie aquí, pero en Facebook la gente cuando saca su maestría de divinidad, pues rapidito lo pone como parte de su perfil en su nombre. Esto no se compara con lo que tenía Pablo, con la educación de Pablo. Pablo era un fariseo hipereducado y era parte de una élite religiosa, los fariseos. Pues aquí en esta sección él está hablando sobre lo que se había convertido en la mayor prioridad de su vida. Y mire, cuando una persona inteligente quiere compartir lo que más le importa, pues yo creo que debemos prestar atención, ¿verdad? No sé, piénselo. Así que lo que Pablo consideraba como mayor prioridad, pues era lo que era de mucha importancia tanto para el creyente novato, para el acabadito de convertir, verdecito, como para el creyente experimentado. Así que aquí en este pasaje hay algo para todos nosotros. Así que les invito a que lean conmigo Filipenses 3, 7 al 11. Estoy leyendo de la traducción Nueva Biblia de las Américas. Dice así: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Padre, que estás en los cielos, en este momento yo no vengo a ti como alguien que se está haciendo pasar como experto en esta materia de proclamar tu mensaje. De hecho, Señor, yo confieso que a pesar de mi posición pastoral, yo me doy cuenta de cuánto yo necesito crecer en mi proclamación del Evangelio. Aquí, Señor, lo confieso. Confieso que he sido negligente en apuntar al prójimo hacia ti. Señor, porque en el fondo de mi corazón yo prefiero promocionarme a mí mismo. Lo confieso, Señor. Y te pido que en esta mañana, tanto a mí como a los que se han unido a mí en esta confesión, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, para que tú seas proclamado en todas nuestras comunidades. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si nosotros verdaderamente creemos lo que la Biblia dice, ¿con quién estoy hablando aquí? Si nosotros verdaderamente creemos lo que la Biblia dice y sabemos en el fondo de nuestros corazones que lo que está en juego para los que no conocen a Jesús es el destino eterno. Si nosotros creemos eso y nos damos cuenta de eso, entonces, ¿por qué dejamos pasar las oportunidades que Dios nos da para anunciarles el Evangelio? Pensé intenso. Pastor, es que yo soy tímido. Pastor, es que yo tengo una personalidad introvertida. ¿Sabes qué?
yo te comprendo. Si hay alguien que te va a comprender, soy yo. No, Dios verdaderamente nos hizo con personalidades diferentes. Yo he estado en iglesias donde no quieren reconocer eso y esperan que todo el mundo funcione como si fueran el mismo tipo de persona. No, Dios es infinitamente sabio y nos dio diferentes personalidades a cada uno de nosotros y esa es parte de nuestra riqueza como comunidad. No todos tenemos la personalidad de Mama o de Iván, gente que nosotros vemos que se acercan a alguien que no conocen y comienzan una conversación espiritual sin pensarlo dos veces. Es fascinante ver eso. Pero hay algo que yo he aprendido sobre mi persona. ¿Se los puedo confesar? Ok, 3 de ustedes quieren averiguar. Bueno, por más tímido o introvertido que yo sea, porque yo tengo eso, yo soy lo suficientemente extrovertido para leer un manuscrito y predicarle, pero el resto del tiempo yo no soy, socialmente, soy torpe muchas veces. Y muchos de ustedes que han interactuado conmigo se han dado cuenta de eso. Pero por más tímido o introvertido que yo sea, cuando algo en verdad me importa, pues yo estoy dispuesto a vencer mi temor. Por eso cuando yo no lo hago, cuando yo decido no vencer mi temor y callo el mensaje de salvación, pues yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que yo deseo en mi corazón que es más fuerte que el deseo de obedecer a Dios? ¿Están conmigo? Mire, quizá esa no es la razón por la cual usted se calla el mensaje. Todos somos diferentes. Pero yo le admito que esa sí es la mía. Esa es mi razón. Por eso yo quiero invitarle a que se haga la misma pregunta que yo me hago. ¿Será que hay algo que yo deseo obedecer más que a Dios cuando me callo el mensaje del Evangelio? ¿Será que hay algo que yo quiero obedecer más que a Dios? Porque ese problema tiene un nombre en la Biblia. Se llama idolatría. ¿Quiénes se acuerdan de la serie de los 10 mandamientos que acabamos de terminar? Bueno, ¿quién recuerda el primer mandamiento? Pues hay como 3 mandamientos diferentes ahí. Hay un solo primer mandamiento. ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues mire, he dicho esto muchas veces, se lo repito, algo muy importante para nosotros recordar, ese mandamiento fue dado al pueblo de Dios. No fue dado a los filisteos, no fue dado a los egipcios, fue dado a los hebreos que habían acabado de salir de Egipto. Pues mire, de igual manera que pasaba con el pueblo de Israel, nuestros corazones siguen teniendo esa tendencia, la tendencia de tomar algo, ya sea poder, aprobación, control, seguridad, confort, y convertir eso en algo que deseamos demasiado. Pues algo lo convertimos en algo que termina ocupando en nuestro corazón el lugar que solo le pertenece a Dios. Por eso cuando alguien amenaza con quitarnos eso que tanto deseamos, cuando alguien viene donde mí y me dice, ¿por qué tú no compartes el evangelio con esa persona? Y me está amenazando el sentido de privacidad y de proteger mi reputación. Pues cuando yo siento esa amenaza, yo soy capaz de llevarme a cualquier persona por el medio. Y cuando alguien amenaza a su ídolo, usted también está dispuesto a hacerlo. Perdóneme. Conózcase un poquito. ¿Por qué somos así? Bueno, el pastor bautista Joe Thorne lo explica de esta manera. Él escribe, la idolatría es más fácil que la fe. Cuando tratamos las cosas creadas como si fueran Dios, estamos adorando lo que podemos ver, lo que podemos probar, lo que podemos tocar, medir. Y la mayoría de las veces, controlar. Pero Dios no puede ser visto o medido. No lo podemos tocar ni controlar. El anhelo que tenemos de gratificación instantánea y lo mucho que hemos invertido en esta vida presente
hacen que la idolatría sea no solo tentadora, sino también fácil. Mire, yo les propongo que la idolatría es la raíz de muchos de nuestros pecados y luchas, incluyendo la tendencia a callarnos el mensaje de salvación. Porque si mi deseo de ser aceptado es más fuerte que mi deseo de obedecer a Dios, me voy a callar. Si mi deseo de estar cómodo es más fuerte que mi deseo de obedecer a Dios, adivine, me voy a callar. Si mi deseo de evitar el rechazo y de que me miren como una persona extraña, si ese deseo es más fuerte que mi deseo de que alguien conozca a Cristo, me voy a callar. Así que, ¿cómo nosotros podemos derrotar esos deseos que combaten dentro de nosotros? Como dices Santiago, capítulo 4. Right. 3. Bueno. Santiago 4. Bueno. No, yo fui al seminario y todo, yo se los aseguro. 3 risas. Bueno, ¿cómo derrotamos esos deseos que combaten dentro de nosotros? Pues sencillamente tenemos que aprender a desear más a Dios y confiar más en lo que Él ha prometido. Pues mire, esa fe tiene que ser más fuerte que la fe en los dioses falsos. Esa fe tiene que ser más fuerte que los ídolos que nosotros levantamos. Esa fe tiene que ser más fuerte que el ídolo de aprobación, que el ídolo de comodidad, que el ídolo de poder o el ídolo de control. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos fomentar esa fe? Les propongo que fomentamos eso pensando en el pasado, en el futuro y el presente. No, pasado, futuro, presente. Cuando nosotros recordamos que Dios ha sido fiel a sus promesas en el pasado, entonces nosotros vamos a confiar en Él para el futuro. ¿Entienden eso? Si pensamos en cómo Dios ha sido fiel en el pasado, vamos a confiar en Él para el futuro. Y cuando vemos que Dios sigue siendo fiel hoy, vamos a aprender a poner nuestra confianza en Él, aunque obedecer a Dios nos cueste. Aunque nos cueste nuestra comodidad, aunque nos cueste nuestra reputación, aunque nos cueste la aprobación de los demás. Porque si nosotros verdaderamente pertenecemos a Dios, cuando nosotros meditamos y comenzamos a entender lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo, entonces vemos que un pueblo de proclamación es un pueblo que en respuesta al Evangelio comparte su mensaje. Eso es un pueblo de proclamación. Así que mire, se los voy a resumir otra vez. Recordamos que Dios ha sido fiel en el pasado. Pensamos en que Él promete ser fiel en el futuro. Y entonces eso nos lleva a confiar en que Él también es fiel en el tiempo presente. No está fácil ser puertorriqueño y hablar en público. Pero el Señor es poderoso. Vamos a empezar con el primer punto. Nuestra fe va a ser fortalecida cuando nosotros veamos cómo Dios ha sido fiel. Pues para ilustrar este punto, voy a volver al principio, voy a volver al libro de Génesis. ¿Con qué capítulo empieza el libro de Génesis? Con el 1. Si hasta Luis le dio risa, que ese está más serio hoy que un chavo pan. Bueno, Génesis comienza con el capítulo 1, con la creación del universo. Dios crea el universo. ¿Cómo lo hace? Con el poder de su palabra. Él es el único que decreta y las cosas son. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Quien único decreta con su palabra y las cosas que no son pasan a ser es el Señor. Ahora, ¿creó el Señor la raza humana de esa manera? No.
La creación de la raza humana fue una obra de arte personal hecha con sus propias manos. Él no dijo sea el hombre, sea la mujer. La raza humana fue una obra personal. Y entonces vemos que Dios nos puso en la tierra para que nos deleitáramos en Él, para que le trajéramos gloria, fructificando, multiplicándonos y siendo líderes de la creación. O sea, trabajar la tierra que Dios nos dio, una tierra fecunda, una tierra que antes de la caída no se rebelaba en contra de nuestros esfuerzos como lo hace ahora. Pues ese mandato de cultivar la tierra fecunda, de ser creativos, de hacer cultura para la gloria de Dios, de hacer todos los bebés que se puedan hacer, suena como un buen mandato, ¿verdad? A mí Ustedes están demasiado religiosos esta mañana. Imagínate, eres Adán y el Señor te dice, llena la tierra de bebé, pues desafío aceptado. Así que la trama crece cuando Dios le da un mandamiento final al hombre en Génesis 2. Le dice, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pastor, ¿qué tenía de malo comer ese árbol? ¿Qué tenía de malo crecer en conocimiento? Yo no entiendo. ¿Por qué Dios le exige eso al hombre sin darle la razón? ¿Por qué Dios le exige eso al hombre sin explicarle por qué? Yo creo que en vez de verlo desde nuestro punto de vista, tenemos que verlo desde el punto de vista de nuestro Creador. Yo creo que Él nos diría, mira, primero que nada tú no existías. Vamos a empezar ahí. Yo te creé. Yo te hice Señor sobre la creación. Yo te di trabajo para que tuvieras significado. Yo te estoy dando satisfacción. Te he provisto una mujer para que te sea de ayuda y para que disfruten juntos. Yo solo te pido que me obedezcas en este mandamiento en específico. No porque te haga sentido, no porque puedas o no entender qué hay de malo en eso, sino tan solo porque yo, tu creador, tu benefactor, tu sustentador, tu felicidad, tan solo porque yo te lo pido. ¿Puedes confiar en mí y obedecer mi mandamiento? Aparentemente no. Bueno, por supuesto no fue posible. Pero ¿sabe qué? La misma manera en que Adán y Eva fracasaron es la misma manera en que usted hubiera fracasado y yo hubiera fracasado bajo las mismas circunstancias. Ninguno de nosotros podríamos haber hecho un mejor trabajo. Pues tan pronto el hombre y la mujer desobedecen al Señor, pues el pecado empieza a hacer estragos. Donde primero hace estragos es en la inteligencia. Porque a pesar de que ellos saben que Dios está en todos sitios y lo sabe todo, tratan de esconderse de Él. Pues encima de eso, ellos se creen que pueden engañar a Dios echándole la culpa al que está al lado. Y cuando Dios llama a Adán a cuenta es cómico, porque hace par de capítulos, cuando el Señor le entrega a Eva, pues Él escribe un poema y le canta una canción, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y ahora la tira para el medio. Señor, fue ella. Pues, a raíz de ese suceso ha venido todo tipo de sufrimiento y miseria a la raza humana. Y como Adán y Eva nos representan a todos, eso significa que todos nosotros rechazamos el gobierno de Dios. Y como consecuencia todos hemos perdido el paraíso. Pues mire, en ese momento, ¿qué podría haber hecho Dios? Imagínese si Dios nos hubiera tratado como los ángeles. ¿Qué diferencia hay entre los humanos y los ángeles? Bueno, Salmo 8 dice, somos poco menores, pero somos menores que ellos. Los seres angelicales son seres superiores a la raza humana. El Señor nos podría haber tratado como ellos. Nos podría haber castigado sumaria, eterna e instantáneamente.
Y habría tenido razón. Habría sido justo. Nosotros no podíamos salir de esa situación. No sabíamos cómo salir de esa situación. Y si hubiéramos sabido cómo salir de esa situación, no nos hubiéramos ni atrevido a pedírselo. Pues ahí fue donde Dios empezó a mostrar su misericordia. Es precisamente ahí donde el mismo Dios que castiga justamente, también es el Dios que con esa misma mano que castiga, también cubre nuestra vergüenza. En medio de esta situación humillante, Dios dice en Génesis 3, comenzando en el verso 14, está hablando con la serpiente, dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En esta sección, antes de que Dios le diga a Adán y a Eva las consecuencias de su desobediencia, pues Dios pronuncia una maldición sobre la serpiente, dejándole saber que de la misma descendencia de la mujer que él había despreciado y engañado, de ahí saldría un descendiente que lo iba a pisar en la cabeza. Pero en el proceso de destruir a la serpiente, ese descendiente también iba a ser herido. Eso es lo que promete este pasaje. Y este pasaje no está en el Nuevo Testamento. Este pasaje está en Génesis. Esto es parte de las escrituras hebreas. Nos dice que este Salvador iba a venir a sufrir y a llevar la culpa de su pueblo. Otro ejemplo dentro del Antiguo Testamento, Isaías 53, escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Pues la espera por este Salvador ha sido el evento principal, el evento central de toda la Escritura. Y amada iglesia, Dios fue fiel. El Señor lo prometió y el Señor lo cumplió. Dios se hizo hombre, vivió una vida sin pecado y se entregó voluntariamente a ser torturado y a ser asesinado para cumplir esta promesa que había hecho desde antes de la creación del mundo. Por eso, cuando el sufrimiento de esta vida te tiente a dejar de esperar en Él, Dios te pide que recuerdes que Él es fiel. Mira, gracias al sufrimiento de Jesús, mira, número uno, cualquier sufrimiento que estés pasando aquí tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración y también cumple un propósito. O sea que no estás sufriendo nada más de vicio, como decimos en Puerto Rico. Estás sufriendo con un propósito. Romanos 5 dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te sientes tentado a desanimarte por lo que estás pasando en esta mañana? ¿Sientes que estás al borde de deprimirte? Mira, porque no has logrado lo que quieres lograr, llevas ya tiempo en este país esforzándote y ha pasado una cosa tras otra que te mantiene abajo. Te sientes deprimido porque no tienes el dinero que te habías propuesto conseguir en este punto. Te sientes mal porque no estás con la persona con quien quieres estar. La palabra de Dios te dice que no importa lo que tus ojos puedan ver, si tu esperanza está en Cristo, la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo Dios que fue fiel en el pasado,
será fiel en el futuro. Esta fidelidad del futuro significa que Dios va a usar tu sufrimiento, como les dije, el propósito de Dios con el sufrimiento es que tú seas más como Jesús. Nosotros cantamos hace poco, da gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Tu aflicción tiene un propósito, la palabra se me va, elevado. No eres la única persona. El Señor tiene el Señor tiene un propósito excelso para nuestro sufrimiento. Pero mira, esto va a ser un poquito difícil de entender. Así que presten atención a esta parte. Tu sufrimiento tiene un propósito, pero también Dios se va a encargar, oye esto, de que el sufrimiento que tú hayas pasado en esta vida, una vez estés con Él, ese sufrimiento se va a convertir en una memoria cada vez más pequeña y más distante, hasta que desaparezca completamente. ¿Dónde está en la Biblia eso, pastor? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 nos habla sobre nuestro destino final. Ver cómo Dios va a ser fiel con nosotros en el futuro. Comenzando en el verso 1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios, o sea, donde Dios vive, donde Él va a morar directamente. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará, Él secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo me alegro por eso, yo aplaudo con ustedes. ¿Cree usted esto? ¿Será verdaderamente posible? ¿Será posible que lo que Dios promete es verdad? ¿Será posible que Dios tenga un futuro tan bueno para su pueblo que va a terminar borrando todas nuestras memorias de dolor? Absolutamente. Aquí me voy a trepar en los hombros de C.S. Lewis. En su libro El Gran Divorcio, él escribe lo siguiente. Él escribe, algunos mortales hablan del dolor temporal diciendo, ninguna bendición futura podría equilibrarlo. Lo que le está diciendo ahí, mucha gente habla sobre el sufrimiento pasado y diciendo, no hay nada que pueda compensar eso. Yo me he quedado con esa cicatriz, con ese hueco, con ese boquete en mi corazón. Algunos mortales hablan del dolor temporal diciendo ninguna bendición futura podría equilibrarlo, sin saber que el cielo, una vez sea obtenido, trabajará hacia atrás y convertirá en gloria cada sufrimiento. Por esto, al fin de los tiempos, cuando el sol se alce aquí en gloria y allá en el infierno el crepúsculo se vuelva negra oscuridad, los benditos dirán, siempre hemos vivido en el cielo. Y los perdidos, siempre estuvimos en el infierno. Y ambos dirán la verdad. Gracias, Señor, por gente inteligente que escribe libros. Mire, este concepto es conmovedor. Este concepto es hermoso.
Pero le tengo que preguntar, ¿cree usted que esto es verdad? ¿Cree usted? Vámonos básicos. ¿Cree usted que después de la vida en esta tierra, usted va a continuar o va a dejar de existir? No, hágase la pregunta. Si usted continúa, los que creen que continuamos, ¿usted cree que, como dice la Biblia, unos resucitan para recompensa y otros resucitan para castigo? Pues mire, lo que le estoy predicando ahora mismo, esto no es simbólico. Tenemos dos opciones: o es literalmente la verdad, o yo le estoy mintiendo. Y no vale la pena que usted ni venga aquí. Si esto no es verdad, ¿qué hace usted aquí perdiendo el tiempo? Si esto no es verdad, porque usted se complica la vida levantándose temprano un domingo en la mañana. Descanse, disfrute, porque esto es todo lo que hay. No, aquí en Orlando hay muchos parques para escoger. Escoja uno y olvide sus penas. Ahora, si esto es verdad, y Dios de hecho va a hacer todas las cosas nuevas, si Dios va a borrar todos nuestros sufrimientos cuando nosotros lleguemos a su presencia, si Él ha sido fiel en el pasado y va a ser fiel en el futuro, pues entonces eso tiene que tener un efecto en nosotros, tiene que tener un efecto en nuestro ánimo, tiene que tener un efecto en las decisiones que tomamos. Y el efecto que debe tener más que nada es llenarnos de fe en que hoy por hoy Dios sigue siendo fiel. Él es fiel hoy. Bueno, es en esta sección que por fin voy a aplicar el pasaje de Filipenses 3 que leímos al principio. Porque mire, en el caso del apóstol Pablo, cuando él se da cuenta que Dios fue fiel, cuando él se da cuenta que Dios en verdad había enviado al Mesías que había prometido, a Jesús, y cuando él se da cuenta de que en Jesús su futuro ya estaba asegurado, entonces pues ya él no tenía que buscar validarse a sí mismo a través de su estatus. ¿Usted se da cuenta de eso? Que muchas veces nosotros buscamos validación como una manera de salvarnos a nosotros mismos. Pues mire, aquí es donde Pablo apela a todos nosotros, porque aunque usted no se considere una persona de fe, si usted es un escéptico, mire, yo propongo que todos y cada uno de nosotros estamos en busca de un tipo de validación. Estamos en busca de justificar nuestra existencia. Estamos en busca de probar de que para algo yo tengo que servir en este mundo. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿De dónde viene tu validación? ¿De dónde viene tu validación? Porque, bueno, yo lo puedo repetir igual que ustedes, que viene del Señor, pero muchas veces yo busco mi validación en el trabajo que yo hago. Hay veces que el sermón sale, yo no tengo ningún control si el sermón sale bueno o malo. Cuando yo más me esfuerzo y cuando digo esto me quedo medio, entonces sale, yo no tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero los días que sale bonito y estamos en el carro después del culto, de camino a casa de la iglesia, y Carmen me dice, qué bien te quedó el sermón. Entonces hay otros domingos donde estamos de camino a casa y yo estoy como que... No, pone música. Pues entonces lo que yo les pregunto, ¿cómo estuvo el servicio? No, estoy preguntando cómo me quedó el sermón. Pues cuando ella no me dice que fue lo mejor que ha habido en su vida entera, ella me dice, estuvo muy bien organizado.
Y cuando me dicen que estuvo muy bien organizado, pues llego a casa y me encierro en el cuarto. En el baño. No voy a seguir esa tentación, no. Yo rechazo esa tangente. Mira, ¿de dónde viene tu validación? Porque todos estamos en la iglesia y delante de la gente de la iglesia todos vamos a decir, no, el Señor. ¿De dónde viene tu validación? ¿Qué te hace sentir importante? ¿Qué te hace sentir trascendente? ¿En qué parte de ti estás confiando para que Dios te acepte? ¿Tú crees que Dios va a pasar tus pecados por alto porque eres una persona que invierte en la comunidad? Porque eres una persona que tienes conciencia social y ayudas a los desvalidos. ¿Tú crees que Dios te va a aceptar porque eres más disciplinado que nadie? ¿Tú crees que Dios te va a aceptar porque eres la persona más orgánica del mundo? ¿O porque eres la persona que siempre está a tiempo? ¿O estás confiando en que Dios te va a aceptar porque tú lo estás buscando con celo y sinceridad? ¿O estás confiando en que Dios te va a aceptar porque tu doctrina es perfecta? ¿O estás confiando en que Dios te va a aceptar porque tú tienes la disciplina para apegarte a un código moral? ¿Tú crees que Dios te va a aceptar por tu celo, por tu teología, por tu pedigrí? ¿Cuál es tu lista? ¿Cuál es tu resumen? ¿Cómo es que le dice el resto de Latinoamérica? Tu CV. ¿Cuál es tu resumen? ¿Cuáles son tus proyectos de autosalvación? Pues mire, en Filipenses capítulo 3, Pablo nos da su lista de logros religiosos en los cuales él podría haber confiado, porque ese sí que era, no, todos nosotros, bueno, aprendí una palabra de mis hijos, pues en inglés, todos somos farsantes, todos somos larpers, en cuanto a nuestra religión. Pablo era de verdad. Mire, Filipenses 3, algo sucede del verso 7 en adelante. A pesar de todos los logros religiosos de Pablo, él dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Espérate, wow. Que tus diplomas, tu pedigrí, las cosas que has logrado. Dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. O sea, que, amada iglesia, no hay tesoro en esta tierra que se compare a que nosotros pertenezcamos a Cristo. Nada se compara. Nada se compara. Por eso decimos como Pablo, por Cristo lo he perdido todo y lo considero como basura. Yo no soy experto en el original griego, pero las versiones antiguas de la Biblia, tanto en inglés como en español, traducen la palabra basura como estiércol. Así es como Pablo veía todos sus logros cuando los comparaba con la vida eterna que recibía a través de Jesús. Pues por eso decía que el objetivo principal para él era ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si te tocara comparecer hoy delante de tu Creador, yo espero poderlos ver a todos por mucho tiempo, de verdad, no, pero tenemos que saber, esa es la frase que yo digo mucho aquí, nos ponemos los zapatos por la mañana, no sabemos quién nos los va a quitar. Si te tocara comparecer hoy ante tu Creador, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Por qué estás confiado que Dios te va a aceptar? ¿Le vas a traer tu resumen a Dios? ¿O vas a ser hallado en Cristo?
o vas a ser hallado en Cristo. Nuestra única esperanza es el Cristo crucificado. Por eso yo les exhorto a que conozcan a Jesús. Les invito a que conozcan a Jesús. Si no has conocido a Jesús antes, conoce a Jesús. Jesús es maravilloso. A los que conocemos a Jesús, sigue conociéndolo. Pablo dice que nada se compara con conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. A mí no me gusta cuando lo tengo que pasar. No me gusta, pero tenemos que darnos cuenta que en el Señor aún nuestro sufrimiento es parte de lo que Él está usando para formarnos. Así que nada se compara con conocerlo a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pero mira, aún a las puertas de la muerte, conocer a Jesús llena nuestros corazones de alegría, porque en Cristo tenemos la esperanza de que, como dice el verso 11, vamos a llegar a la resurrección de entre los muertos. Oídos amenes. ¿El resto de ustedes creen en la resurrección de los muertos? Ok. No me hagan eso. No. Mira, si tu confianza está en Cristo, cuando llegues al fin de esta vida, tienes la esperanza de que vas a pasar una vida eterna con tu Creador. Por eso les pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Pues mire, la realidad, todo esto que hemos expuesto hasta ahora, la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros, exige que nosotros respondamos. Que respondamos de 3 maneras que les voy a poner aquí. Revocando, regocijando y reiterando. Es que hay que buscar una manera que empiecen con la misma letra. Es decir, hay que revocar nuestra conducta previa, tenemos que arrepentirnos. Cuando vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, tenemos que revocar nuestra vida pasada, tenemos que regocijarnos, porque tú puedes arrepentirte todo lo que quieras, pero si no te estás regocijando en Jesús, vas a volver a lo mismo de antes. Tú necesitas el poder expulsivo de un nuevo afecto para que saque afuera el amor que tienes por tus ídolos. Revoca tu vida pasada, regocíjate en Jesús y repite este mensaje al mundo. Repite este mensaje al mundo. Ahora, una razón por la cual quizás nosotros no compartimos tanto el mensaje del Evangelio es porque quizá usted ha visto a otra persona hacerlo de una manera torpe. Quizá usted lo ha hecho de una manera torpe. ¿Usted sabe quién ha compartido el Evangelio de una manera torpe? El pastorcito de ustedes. Y entonces a uno como que no le quedan ganas de hacerlo otra vez. Estoy siendo sincero. Pero mire, un error que nosotros cometemos es cuando nosotros tratamos de ponerle la misma talla a todo el mundo. Y usamos una fórmula, y usamos un libreto. El libreto a mí siempre me ha fallado con la primera persona. No podemos ponerle la misma talla a todo el mundo. Nosotros tenemos que prestar atención a las necesidades del alma del individuo. Para usted predicar el Evangelio de una manera relevante a la persona, tiene que prestar atención a las necesidades del alma del individuo. ¿Por qué? Bueno, el Señor puede salvar con un evangelio predicado torpemente, porque el poder no está en mí, el poder no está en mi oratoria, el poder para salvar es el evangelio. Sepa eso. Sepa eso. Ahora, ¿por qué nosotros buscamos hacerlo de esta manera? ¿Por qué buscamos convertirlo en un arte? Porque mire, el amor de Jesús por nosotros nos impulsa a amar a las personas. Muchas veces si nosotros no lo hacemos, las buenas noticias se opacan. Y mire, sepa esto. Dios no se agrada
de que nosotros tratemos de convertir a la gente sin invertir en ellos. Voy a dar 10 segundos para que lo procese y lo metabolice. Yo creo que Dios no se agrada de que tratemos de convertir a la gente sin invertir en ellos, de que nosotros tratemos con la gente de una manera superficial. Y yo le propongo que Dios está criticando ese tipo de ministro en Jeremías 6, cuando dice: todos ellos codician ganancias, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Así que, en modo de aplicación, ¿cómo podemos integrar la proclamación del Evangelio a nuestras vidas de una manera natural y de una manera que cuide de las personas, de una manera que no sea superficial? Una palabra: ama. Ama. Eso me... ¿Quién fue el evangelista o la evangelista? Ustedes recuerdan al principio cuando yo les revelé las idolatrías que hay en mi corazón que me tientan a callarme. ¿O ya se olvidaron del bochinche? Bueno, qué bueno. Mire, de esa misma manera que yo abrí mi corazón a ustedes, gracias por olvidarse, nosotros necesitamos convertirnos en personas que toman el tiempo para conocer las motivaciones en las personas por quienes estamos orando para que el Señor los salve. Tenemos que tomar el tiempo para conocer las motivaciones en sus corazones. Necesitamos convertirnos en personas que busquen entender a los demás antes de esperar que ellos nos entiendan a nosotros y que tan solo consideren nuestras creencias. Mire, es verdad, hay veces que tenemos una oportunidad de una vez. Y usted ahí pues tropiece y comparte el Evangelio a la patada y el Señor se encarga del resto. Pero si usted tiene el tiempo de invertir en alguien, no se pase eso. Nosotros necesitamos aprender a hablar con la gente de manera que hagamos más preguntas de lo que nosotros contestamos. Hagamos preguntas, saquemos a la luz lo que hay en lo profundo del alma de las personas. Un hombre de sabiduría busca, ¿cómo es que dice esos proverbios? Saca el conocimiento del pozo. Habría sido bueno tener esto aquí, pero bueno. Pues mire, nosotros necesitamos aprender a detenernos y a escuchar con cuidado los anhelos de los corazones de las personas que nos rodean. Y yo creo que todo el mundo está ansioso por revelar eso una vez se conocen. Ahora, nosotros necesitamos conocer las historias de la gente. Tenemos que preocuparnos más por ganar a las personas para Jesús que por ganar discusiones de teología. Se me va a salir lo pentecostal. No. Debemos ocuparnos más en ganar a las personas para Jesús que por ganar discusiones de teología o cerrar la venta. Hay veces que tratando de cerrar la venta lo echamos todo a perder. Compartir el Evangelio compartir del Evangelio es la esencia de discipular. Al perdido se le discipula predicándose el Evangelio. Al cristiano se le discipula aplicando el Evangelio a todas las áreas de su vida. Así que eso quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio aquí entre nosotros.
Necesitamos predicarnos el evangelio unos a otros todo el tiempo. Si usted tiene un amigo y le dice, mira, yo estoy pasando por esto y no sé qué hacer, vamos a ver cómo el evangelio se aplica a eso. Usted va a ser tremendo consejero. Así que, amigos, hermanos, familia, pues incorpore esta idea de escuchar y aprender. Escuche a la persona, aprenda sobre esa persona. Identifique qué tipo de salvadores falsos están buscando, porque todo eso sale con el lavado, eventualmente. Nos damos cuenta de que la gente busca su salvación en las relaciones, en sus carreras, y entonces ahí es que tenemos la oportunidad de mostrarles cómo Jesús es el único que verdaderamente satisface. Así que esa es la aplicación en privado. En público, si usted quiere alcanzar a su comunidad, esto sí que es difícil. Abra las puertas de su hogar. Aníbal y yo le abren las puertas de su hogar. No sé qué otra familia lo hace. ¿Verdad? No hay más ninguna, ¿verdad? Que no quiero darle más promoción a los Carbonell. Pero haciendo mi investigación semanal sobre el sermón, fui desafiado en el sentido de que nosotros somos prontos para abrir nuestras casas a otro cristiano. Abres tu casa a alguien que no sea creyente. Las personas que no son creyentes se sienten en libertad para venir a tu casa a interactuar contigo. Les sirves, les haces la comida buena, usas la vajilla bonita, usas los utensilios plateados. Recibes a la gente, les das el postre bueno. Le pones hielo al refresco. Tratas a la gente bien. Y buscas conocer a la gente sin que la gente sienta que tú le estás tratando de vender algo. Que tú verdaderamente quieres conocer a esa persona. Mire, la gran mayoría de la misión de Jesús sucedía alrededor de una mesa. Una y otra vez. El usted proclamar el evangelio, eso puede ser tan sencillo como compartir una comida con un vecino. Yo he tenido uno en mi mente por tanto tiempo y lo quiero invitar y no lo he hecho. Pero siempre vamos a tener la oportunidad de conectar los anhelos del prójimo con la historia de Dios. Así que, pero algo que siempre que usted tenga, yo no quiero que se sienta como si usted estuviera cerrando una venta, pero siempre, para que una predicación del evangelio sea completa, necesitamos llamar a la gente a responder. Esa es la parte donde nosotros ponemos nuestra reputación en juego. ¿Dónde? Dígame. Algo que quiero decir, el Señor me dio la bendición tan grande que mi vecina, testigo de Jehová de toda una vida, en el último tiempo de su vida, lo pasó en mi casa, disfrutando de la comida, disfrutando de la palabra de Dios. Para mí fue que no vivía tranquila si no estaba en mi casa. No sé si todos pudieron oír, pero mi mamá tuvo la oportunidad de compartir con una vecina no creyente que sentía esa misma libertad para ir a su casa y compartir y comer. Mire, ¿por qué les digo esto? Porque yo soy el tipo de persona que considera su casa su castillo. Porque yo soy el tipo de persona que soy lo suficientemente introvertido para interactuar con ustedes hoy, pero eso a mí no me energiza. Yo me tengo que encerrar y entonces ahí recuperar mis fuerzas. Pues para personas como yo, el Señor nos llama a abrir nuestras puertas, a abrir nuestras casas, a servir a las personas que no conocen al Señor y a pasar el trabajo y el momento incómodo. Así que vamos a llamar a las personas
a responder. Que no se sienta como si estamos cerrando una venta, pero para que una proclamación del Evangelio sea completa necesitamos llamar a las personas a responder, a que se arrepientan de sus pecados, a que se arrepientan de la manera en que han estado buscando su significado aparte de Dios, a que se regocijen en Jesús y a que también repitan el mensaje al mundo que los rodea. Mire, recuerden, nosotros vivimos en un mundo lleno de personas que tienen esa necesidad. Está lleno de personas que buscan algo que les pueda dar valor, identidad, seguridad, satisfacción. Ya estoy terminando. En su libro titulado La vivacidad del Evangelio, el autor Jeff Vanderstelt escribe lo siguiente. Él dice, nuestra tarea es testificar sobre lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, prestando también mucha atención a los demás para saber cómo conectar las verdades de Jesús con los deseos de su corazón. Necesitamos acercarnos a Jesús para que Él pueda suplir sus necesidades específicas y saciar sus anhelos más profundos. Que el Señor nos dé esa oportunidad. Pero mire, Jesús no vino simplemente a mostrarnos cómo encontrar nuestro mayor tesoro. Él vino a entregarse a sí mismo para entonces convertirse en nuestro mayor tesoro. Él fue un ejemplo de sacrificio. Y Pablo considera que Jesús es su mayor ganancia porque Cristo se entregó primero por él. Pues de esa misma manera, amada iglesia, nosotros podemos dejar atrás nuestros tesoros, nuestros dioses falsos, nuestro consuelo, nuestro anhelo de aprobación, nuestro anhelo de poder, nuestro anhelo de control, nuestro anhelo de ser reconfortado. Podemos dejar todo eso atrás y para ganar a Cristo, porque Cristo dejó atrás su gloria para ganarnos a nosotros. ¿Ven? Pues en respuesta al Evangelio, nosotros somos un pueblo que comparte su mensaje. El equipo de adoración puede tomar sus lugares mientras preparamos nuestros corazones para responder participando en la mesa del Señor.